Hola Sagitario, bienvenido a tu horóscopo esta semana, 7 al 13 de junio, aquí en el Tarot de Carle. Suscríbete y activa las notificaciones que vienen 3 especiales astrológicos seguidos esta semana. Tenemos, primero que nada, la conjunción entre Venus y Júpiter, quiero hablar de eso. Después voy a hablar de la luna nueva de Géminis, que es la luna nueva opuesta a tu signo. Fíjate, la luna llena que acaba de pasar fue la de Sagitario, ahora viene la luna nueva de Géminis, en donde sembramos intenciones que vamos a ver cerca de tu luna nueva, dentro de 6 meses. Y luego viene Mercurio retrógrado. Así que esos 3 especiales están listos para salir, no te los vayas a perder. Tu palabra clave, purificación. ¿Hace cuánto no te haces una limpieza energética? ¿Hace cuánto no te pasas un sage blanco, una ruda, una cosa? Hazte una limpieza energética, Sagitario, para que te purifiques y purifiques tu energía. Pero también purifica tu sistema de activación reticular. ¿Qué es eso? El SAR, el famoso SAR. En lo que te enfocas se expande. Siempre. Si yo te digo ahora, yo te voy a activar el sistema de activación reticular, a partir de ahora vas a ver carros blancos. A partir de ahora vas a ver carros blancos. Eso lo podemos hacer con lo que sea. Entonces purifica tu sistema de activación reticular, no viendo tantas noticias, no viendo cosas feas, no viendo películas de terror, porque aunque tú no creas, eso afecta el cerebro y la mente subconsciente. Tu número es el 14, moderación. Si hablamos de purificación y moderación, hay algo que tú estás viendo o con lo que tú estás interactuando constantemente que debe ser moderado. Es decir, que debe ser menos de lo que lo estás viendo. Así que no, modera y purifícate. También la alimentación, también puede ser las rutinas, puede ser los hábitos, porque purificarse es sacar de nuestra vida todo lo que de alguna manera está haciendo daño. Acá las cartas vienen haciéndote, atrévete, ten fe, la evolución viene para ti. Temas de trabajo, de dinero que evolucionan, que crecen, situaciones de alegría, pero tienes que ser valiente, tomar riesgos y lanzarte. Las cartas están hablando de que recuerdes quién eres, recuerda lo que mereces y muévete por eso. Vas a hacer un viaje, vas a moverte hacia otro lugar, puede que venga una mudanza porque donde estás ya no es el lugar para ti. También vienen las cartas hablando de confiar en el destino, confiar en que las cosas se van a dar, en que eso que tú quieres se va a dar porque se va a resolver una situación a tu alrededor. Persona del pasado que viene, que llega, pero viene a ayudarte. O vas a entender el pasado con una perspectiva más amorosa, más abierta, más tranquila. Las cartas también están hablando de lograr, de desestancamiento. Lo que estaba estancado se mueve, se logra. Liderazgo que llega en tu vida, que vas a ejercer. Te vas a convertir en un líder importante, en alguien importante dentro del entorno y dentro de la comunidad. Triunfo legal, por cierto. Triunfo legal que puede ser que te dan un documento que estabas esperando, que te dan un crédito, que se te da la venta o la compra sobre todo de un carro. ¿Estás buscando carro, Sagitario? Porque si estás buscando carro se te da. Vienen muchos triunfos legales esta semana. En la salud hay que cambiar los hábitos. Hay que ser más proactivos, más activos, hay que moverse más, hacer ejercicio, ir a caminar. Si ya tú estás haciendo, obviamente el mensaje no es contigo, uno no se puede mover más de lo que ya se... Bueno, sí se puede, pero si tú te sientes cómodo con lo que ya te estás moviendo, cool. Pero los que están viviendo una vida sedentaria tienen que empezar a moverse, ¿ok? Pero es en serio. Las cartas a veces dicen las cosas como muy duras y yo siento como que esa energía de dureza de, hey, Sagitario, anda a hacer ejercicio, muévete, camina, baila. No puedes tener una vida tan sedentaria. Pero si ya la estás teniendo, chévere. A lo mejor tienes que simplemente mantener la constancia. El dinero, deseo económico que se cumple para ustedes. Entonces, los que están buscando trabajo consiguen. Se les da. Y no cualquier trabajo, se les da un buen trabajo, buena paga, buenas condiciones, buen ambiente laboral, oportunidad de crecer, de aprender, de ser mejor profesional.
Trabajadores y emprendedores, deseos también que se cumplen. En el trabajo, un ascenso que es posible, un reconocimiento que te van a dar, un liderazgo que se ejerce, ser el ejemplo, ser el que guía, ser el que habla. Esta semana, Sagitario, es la punta de lanza, tú eres el arquero. Y luego de esa luna llena tan potente que tuvimos la semana pasada, no me extraña que esta semana vas a estar viviendo situaciones bastante favorables en tu trabajo y en tu emprendimiento. Los emprendedores, muévanse, tomen acción, busquen colaboradores, busquen ayuda, busquen apoyo, pero no se queden estancados ni se queden esperando que las cosas pasen. Las cosas van a pasar porque se desestancan, pero se desestancan también para que tú tomes acción y para que tú te veas a ti mismo como alguien que tiene el talento y la capacidad de lograr las cosas. El amor. Yo ando como acelerada hoy. El diablo en el amor. A ver, ¿qué es el diablo en el amor? El diablo en el amor son los celos, son la necesidad de controlar al otro, son la necesidad de pelear o sabotear la relación. Así que los que están en pareja tengan cuidado. Los que están en pareja no celen, no hay nada más inútil que los celos. Si tu pareja te quiere, no se va a portar mal. Y si tu pareja no te quiere y se porta mal, no lo vas a poder evitar. Los celos no los recibe el otro. Todo lo sientes tú en tu corazón. Y si están siendo muy celosos contigo, es momento de evaluar. ¿Me quedo en esta relación? O, como el carro, es momento de irme. No peleen, no discutan. Si tú tienes que decir algo, dilo, marca tu punto de vista y ya está. No trates de convencer al otro de tu punto de vista. Si el otro te quiere escuchar, te va a escuchar. Y si no te quiere escuchar, te va a buscar la contraria como sea y por donde sea. Así que tengan cuidado con esas actitudes. ¿Qué más? Solteros. Los solteros, fíjense que lo viven de una manera diferente, porque los solteros lo viven como una pasión desenfrenada. Relaciones sexuales, que tienen que tener cuidado, cuídense y protéjanse, sexualmente hablando, porque este es un desenfreno sexual. Esto es, te conocí hoy en el bar y nos fuimos juntos y aquí pasó de todo porque somos adultos. Y está bien cuando son adultos, pero no hay promesa de un mañana, no hay promesa de un amor. Así que tengan cuidado con la vulnerabilidad que le muestran a un amante de una noche, para que no caigan ahí como que, ay no, estuvimos juntos y seguramente ya nos vamos a casar. No necesariamente. Pero entre adultos consensuados se disfruta, eso sí. El anclaje para ti. Soy valiente y todo se da. Soy valiente y todo se da. El premio a Sagitario esta semana va a ser por su capacidad de tomar riesgos y de ser valiente. Así que soy valiente y todo se da. Escríbelo en los comentarios. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles. Esto es para Sagitario de Sol y Ascendente también. Ya te dije la semana 7 al 13 de junio. Recuerda darle me gusta al video y compartirlo con quien tú quieras. Habló Rafael y dice, una nueva experiencia emocional positiva. Se logran relaciones románticas. Eviten simplemente las peleas. Señales espirituales profundas y duraderas. Hay que estar atento a las señales del universo. Te van a hablar. A veces nos hablan a través de sueños, a través de una pancarta, uno va manejando y uno ve, o alguien que se acerca y te dice algo inesperado. Hasta este horóscopo puede ser la señal que estabas esperando. Te dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por el canal.